De Biosfera Radio, es un verdadero honor el contar con la presencia del doctor Rodolfo Dirso, del investigador de la Universidad de Stanford y orgullosamente mexicano. Doctor Rodolfo Dirso, bienvenido a Chiapas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, visitar Chiapas y ahora en esas preciosas instalaciones de la ULICACH. Un deleite. Gracias. Wow, muchas gracias. Viene usted vino a impartir una conferencia en el Instituto de Ciencias Biológicas precisamente sobre la función, la importancia que tienen los mamíferos en la conservación de los ecosistemas. Pero vamos más allá, doctor Dirso, y quiero aprovechar su presencia en estas tierras. Estamos viviendo bajo condiciones muy adversas de cambio climático aceleradas por las acciones antropogénicas. Sí. Hablamos ya de una sexta extinción masiva, doctor Dirso. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Lamentablemente, el asunto incluso del cambio climático, creo que la percepción correcta que ojalá nuestro público pueda más o menos esbozar en lo que implica. Fíjate que el cambio climático es uno de los cambios globales. Sí. Lamentablemente no. Peor aún, son varios los cambios globales. El cambio en el uso de la tierra es otro verdaderamente dramático, en particular en nuestras regiones, en nuestros países. Pero el punto es que los diferentes factores del cambio global interactúan entre sí, se enlazan entre sí, de manera que tienes sinergias, efectos directos, efectos indirectos, para que tal vez el público pueda darse una noción de lo que estoy hablando. Imagínate, el cambio de uso de la tierra es disminución de los ecosistemas, hacerlos más pequeños y fragmentados, lo cual para las especies animales implica que ya no caben genéticamente en un espacio más pequeño. Pero no es solo eso. Imagínate que ahora los espacios más pequeños hacen más accesible a la cacería ilegal que el poder tener acceso a esos sitios que antes eran inaccesibles. Entonces ahora tienes la combinación de los dos factores. Un espacio más pequeño, genéticamente ya no puedes mantener poblaciones viables, y encima de eso estás facilitando el otro fenómeno, la cacería. Bueno, la forma en que esos dos interactúan, ponle encima el cambio climático, la posibilidad que tenían las especies de desplazarse, ahora ya no puede ser, digamos, para seguir los cambios en el clima, ahora ya no puede ser porque los sitios donde se pudieran ir ya han sido convertidos a un hábitat que no es propicio. Entonces, es en realidad la conjunción de los factores del cambio global, incluyendo el cambio climático, lo que nos genera una situación de verdadera urgencia en los sistemas que mantienen la vida en el planeta. Ya no fragmentación, sino atomización de esos hábitats que lleva ya una inercia que tal parece es irreversible. Valga la analogía, es como un tráiler de 40, 50 toneladas en una pendiente de 20 grados a 150 kilómetros por hora. Exacto, que es una trayectoria, es una inercia que sonaría como imposible de detener. Ahora, lamentablemente, esa trayectoria ya ha arrastrado muchos componentes de la biodiversidad de nuestro planeta en un grado tal que ya no es posible revertir su pérdida. El caso de las extinciones que ya tenemos inequívocamente registradas en los últimos años, en particular una aceleración de las extinciones en las últimas décadas, lo cual hace verdaderamente dramático el proceso. Sin embargo, todavía podríamos en algunos otros componentes de la trayectoria del tráiler pensar en cómo podríamos ir disminuyendo esa inercia que ya lleva y en algunos casos, idealmente, tratar de revertirlo. Por ejemplo, esa atomización de los ecosistemas ahora nos plantea un desafío. ¿Cómo podemos hacer reconexiones entre los átomos que van quedando, entre los fragmentos pequeños? ¿Cómo podríamos conjuntarlos a través de corredores, a través de espacios diseñados? Ahora ya tenemos que hacer, lamentablemente, como en el caso de la medicina que es preventiva, y uno va al médico para prevenir problemas, o la ecología preventiva, o la ecología curativa, sí. Claro. Ahora ya tenemos que pensar, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a la idea de la reforestación, ahora tenemos ya que pensar en la idea de la refaunación. ¿Cómo podemos hacer de que los conceptos que todo el mundo entiende, la reforestación y las técnicas que se han hecho, cómo podemos afrontar el desafío de ahora la refaunación? Porque fíjate que hay un problema. Tú tomas imágenes de satélite y puedes ver cómo era la selva lacandona hace 50 años, hace 40, y ves es muy vívida la imagen. 85% de la superficie, al menos de la selva lacandona en los últimos 40 años, se han perdido. Se han perdido. Y eso es muy impactante para el público porque les muestras la imagen de satélite y ves el drama de esa deforestación.
Lo que no ves es qué es lo que está pasando abajo o en el interior de esa selva, porque las imágenes no te capturan la situación de los jaguares, tapires, venados, jabalíes. Lamentablemente, cuando ya entras en los detalles de analizar eso, puedes ver que así como hay el proceso de deforestación, hay un proceso de defaunación, que es un término que me gustaría Sí. introducir en nuestra Y es nuevo, es nuevo, la defaunación. La defaunación es el equivalente a la deforestación, pero ahora desde la perspectiva de la fauna. En mi opinión, Sí. es ya importante que tengamos incluso un término de faunación para reconocer este problema que no le hemos puesto atención, en parte porque no es tan fácil, no es tan evidente desde el punto de vista de, por ejemplo, imágenes satelitales que te muestran muy claramente la deforestación. La evidencia está ahí y la constante se llama factor humano. La constante se llama Homo sapiens, exactamente. Así es. Ahora, si la constante es el Homo sapiens y estamos privilegiando un modelo económico depredador a todas luces que no es compatible con la conservación ni con el desarrollo sustentable, ¿cuál sería el resultado de la ecuación ante una necedad donde el ser humano quiere imponer su voluntad para mantener un nivel de vida como el de hasta ahora? Sí, una perspectiva cortoplacista y economicista, ¿no? Bueno, lamentablemente es nuestra responsabilidad informar al público que eso tendría repercusiones que tendrían un efecto directo sobre nosotros. Déjame poner un ejemplo al cual aludí en mi presentación hace unos minutos. La defaunación, el impacto humano sobre la fauna, no es homogéneo. Algunas especies las afectamos más que otras. Una cosa que hemos visto y tenemos la evidencia inequívoca ya, por lo menos de ciertos estudios en ciertos sitios, de que al impactar la fauna grande, lo que hacemos es un cambio en la estructura de las comunidades animales, de manera que en ausencia de los medianos y grandes, los pequeños tienden a emerger, a tener mayor probabilidad de existencia, mayores abundancias, mayores incidencias en los ecosistemas. Pongamos el caso, si quitásemos los tapires, venados, jabalíes de la selva lacandona, la evidencia que tenemos sugiere que los roedores, por ejemplo, o los pequeños mamíferos, van a aumentar en su abundancia. ¿Por qué? Porque ya no hay depredadores, ya no hay competidores, porque el uso de la tierra ya cambió, entonces los roedores van a aumentar. Si aumentan los roedores, a esos bichos no es culpa de ellos, nosotros estamos propiciando su causas y efectos. La causa es Homo sapiens y el efecto es un cambio en la estructura de las comunidades animales con incremento de los roedores. Pensemos, si aumentan los roedores, los ectoparásitos que ellos portan también aumentan, y si aumentan los ectoparásitos que ellos portan, los riesgos de enfermedades que traen los roedores y sus ectoparásitos van aumentando. En un estudio que he hecho recientemente en África hemos encontrado que en ausencia de elefantes, jirafas, cebras y demás, los roedores aumentan en promedio 2.5 veces más, es decir, multiplicar el número de roedores 2.5 veces más, y esos traen Borrelia, Leptospira, Leishmania, Hanta, incluso verdaderamente impactante, unas cuantas muestras, también la peste bubónica, la fiebre negra. Entonces, imagínate el riesgo en que nos estamos poniendo por una cosa que digamos, qué inocente, estamos quitando nada más a los animales. No, ve la cascada de consecuencias, el término que usamos en ecología, consecuencias en cascada que pueden llegar incluso directamente a nuestro bienestar humano. Nos califican a quienes nos dedicamos al sector ambiental, a la educación ambiental o a la divulgación del conocimiento científico enfocado al terreno ambiental como catastrofistas. Lo cierto es que ya hay estudios científicos que sostienen que estamos ya al principio de la sexta extinción masiva o estamos ya mucho más adentro. ¿Es cierto esto, doctor? Fíjate que lamentablemente nos hemos metido a la trayectoria de la sexta extinción. De la sexta extinción, la sexta que ha ocurrido antes 5 veces en los últimos casi 600 millones de años. Es decir, es un fenómeno de baja frecuencia en la vida del planeta. ¿Cómo puede ser que un factor gatillo dispare todo esto? Homo sapiens. Estamos entrando, fíjate que hay una percepción que pudiera ser errónea en la comunidad, incluso en la comunidad científica, que como no vemos tantas especies que se han ido a la extinción tan rápido, si bien esa es una visión incorrecta, porque las extinciones de especies, extinción global me refiero, de las especies no existen más en el planeta, los números son del orden de 600, 500, 700, depende de qué grado de amenaza ya ves, pero lo que pasa es que la extinción de las poblaciones de las especies, es decir, una especie puede existir en algún lugar, pero en otros sitios ya no, esa variante, esa población de esas especies, esa se va extinguiendo a una tasa verdaderamente impresionante. Pongo un ejemplo. Sí, en los últimos 40 años, estudiando solamente los mamíferos del planeta,
viendo su contracción geográfica, su achicamiento en su área de distribución, hemos encontrado que a nivel global 50% de las especies de mamíferos, la mitad de la biodiversidad de mamíferos del planeta Tierra, se ha reducido en su ámbito de distribución geográfica en al menos 80%. Terrible. Eso es verdaderamente como para reflexionarlo mucho y decir, nuestros acompañantes son genéticamente, ecológicamente y filogenéticamente nuestros parientes muy cercanos, los mamíferos. Así es. 50% de las especies les hemos restringido su distribución a 20% o menos de lo que deberían tener. Un escenario catastrofista, porque se lo tengo que plantear. Los seres humanos no le damos importancia a las cosas hasta que nos damos cuenta de que existen. Luego entonces, para nosotros los animales, pues qué bonitos las vaquitas, sí, pero hay tapires, hay jaguares, hay una cadena trófica, hay una serie de ecosistemas y demás. No los vemos más que en los videos y en las pieles o demás. Sí. No nos damos cuenta del gran papel que juegan ellos en el equilibrio de los ecosistemas. Y este escenario es, ¿qué pasaría, doctor Dirso, si de ese 80% subiera al 99.9% de la desaparición de las especies? ¿Qué sobrevendría para el género humano? Un riesgo verdaderamente catastrófico de varias anomalías. Una de ellas, el riesgo de enfermedades. El desequilibrio de la estructura de las comunidades animales tiene, entre otras cosas, un riesgo profundo de generar el disparo, la explosión de riesgos de enfermedades. Veamos este ejemplo. En sitios donde hay poblaciones humanas de alta densidad, es donde más cacería e impacto sobre la fauna hay. Es ahí en esos sitios donde la abundancia de roedores también aumenta y aumentan sus riesgos de patógenos. Generalmente las enfermedades son dependientes de la densidad. Siendo en sitios de alta densidad es donde existe ese impacto sobre la fauna y el riesgo aumenta, es un factor como de retroalimentación, es un círculo vicioso realmente. Estamos poniéndonos en riesgo muy en serio. Ahora, ese es un caso de los servicios ambientales tipo regulación de enfermedades. Sí. Pero pensemos, la polinización de muchos de nuestros cultivos o de la flora en general, muchas especies dependen totalmente de animales que hacen la función de polinizar. La dispersión de los árboles. Los árboles de Chico Zapote, sus poblaciones se mantienen gracias a que hay animales que comen el fruto y al mover el fruto van dispersando. Claro. Todos esos procesos ecológicos, creo que sería útil para nuestro público que podamos, o para nosotros admitir al público, que además de la extinción de especies y poblaciones, estamos frente a la extinción de procesos ecológicos. Allí está el meollo. Y lo que le ha costado a la naturaleza millones de años. 4.000 millones de años de evolución orgánica para llegar a lo que tenemos hoy en día. El ser humano le bastó. O sea, en tiempos geológicos este es un instante, verdaderamente, es un suspiro en la historia de la vida del planeta. Qué terrible. Doctor, finalmente, y reiterarle mi agradecimiento por esta atropellada entrevista. No. Chiapas se ubica, según las estadísticas, como el segundo estado megadiverso de la República Mexicana. Sí, claro, tenemos muchos ecosistemas, pero es el estado más pobre económicamente. Sí. ¿Cuál es el estado real de la biodiversidad en Chiapas, si tiene los datos? Sí, el estado real de la biodiversidad de Chiapas es verdaderamente serio, viéndolo en indicadores muy básicos. La tasa de deforestación. Ya mencionaste el caso de la reducción tan dramática de la selva lacandona, que la maravilla que tenemos en ese estado de los bosques de niebla, los famosísimos bosques mesófilos. La tasa de deforestación en ellos viene verdaderamente grave. Si tú vas al zoológico Somat y platicas con los encargados de allí, te van diciendo cómo ellos han ido a buscar especies para tener zoológico, lo difícil que cada vez se va haciendo encontrar esas especies. Es decir, estamos ahora en un privilegio porque todavía hay inóculos, todavía hay puntos de donde poder hacer refaunación, de donde poder salvar lo que nos queda, pero lamentablemente ya hemos perdido mucho. No solo en especies, acordémonos que la extinción global no es lo único, también la extinción de las poblaciones es un impulso del impacto de deforestación de la sexta extinción en pie, que debemos hacer lo mejor que podamos. Ahora, me encanta venir contigo como siempre, porque yo creo que el tener una sociedad educada va a ser la mejor herramienta para lidiar con esto. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué perderíamos si perdemos la biodiversidad? Mientras nuestra sociedad lo perciba en forma amplia y sean ellos a quienes empujen en las tomas de decisiones
a quien empujen a los gobernantes en presentar programas y acciones, planes que sean compatibles con la conservación de lo que nos queda en el planeta. Esa es nuestra mejor esperanza. Un llamado urgente a la conciencia, al entendimiento colectivo. Estamos a un segundo del último minuto, el llamado angustioso de la naturaleza, así doctor es. Rodolfo Dirso. Lamentablemente así es. Muy bien. Pero ojalá que podamos ponernos las pilas y movernos en detener el camión antes de que se vaya al precipicio. Una charla muy interesante con el doctor Rodolfo Dirso, investigador de la Universidad de Stanford, orgullosamente chiapaneco, que en breve también se nos va a Alemania. Sí, hacer un sabático, pero para educarme yo más y ojalá poder traer lo que aprenda a nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Dirso. Un placer. Gracias. Al contrario. Mi nombre es Carlos Jiménez. Regresamos a la transmisión cotidiana de Biosfera Radio. Descubre tu mundo.